Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Bienvenidas, bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina, ya estamos de vuelta después de casi un mes de no haber transmitido. Muchas gracias a los que ya están comentando. Por ahí un saludote a Juan Carlos, que ya está pasando a saludar. Tengo algunos problemitas con la conexión en TikTok y en Instagram, así que por ahorita entiendo que solamente estamos transmitiendo a través de Facebook y de YouTube. Así que, pues bueno, vamos a seguir dándole por acá en Facebook y YouTube. No olviden que sus comentarios son muy importantes para poder realizar este show. Así que bienvenidas, bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Y pues bueno, después de algunas semanas de no haber estado, pues estamos de vuelta acá. Estamos de fiesta con Jesús. Tururún, tururún. Estamos de vuelta porque, pues bueno, anduve algunas semanitas descansando de vacaciones, pero pues ya es tiempo de volver a las andadas. Así que por favor acompáñenme en esta bonita noche en la cual pues vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Como les decía ahí en los reels que estuve subiendo, vamos a hablar acerca de este libro que se llama La Cabaña, que escribió William Paul Young. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de eso. No sé si ustedes han visto la película, han leído el libro, así que si han visto la película o leído el libro, por favor déjenme su comentario para saber si lo han visualizado. Y pues bueno, ¿qué es La Cabaña? La Cabaña es una obra que ha causado mucha polémica desde que fue publicada en mayo de 2007, escrita, como ya dije, por William Paul Young, que en un momento fue un regalo de Navidad para sus hijos. Él no pensaba cómo publicarlo, pero pues bueno, algunos amigos le animaron a pulir el texto y a poder pues publicarlo finalmente, y salió a la luz en mayo de 2007. Y como no había pues editorial dispuesta a publicarlo, y algunas de las editoriales estaban poniendo como algunos pretextos, pues bueno, ellos crearon su propia editorial, que es Windblown Media, que lanzaron el libro. Y pues bueno, ya después fue traducido a múltiples idiomas, ha vendido 6 millones de ejemplares en el mundo, es un bestseller, de los libros más vendidos. Y pues bueno, ha sido traducido a múltiples idiomas, como ya dije. Y pues bueno, ¿de qué trata? Para quienes no conozcan, pues bueno, el día de hoy vamos a trabajar con spoilers. Así que si no has visto la película o el libro, ni modo, te amuelas, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Y pues bueno, el libro sigue la vida de un personaje llamado Mackenzie Allen Phillips, mejor conocido como Mac, que pues bueno, está en una etapa muy difícil de su vida, en una crisis muy fuerte, pues a unos años atrás su hija Missy, él tiene varios hijos, pero su hija Missy, de una edad muy corta, pues fue asesinada y desaparecida en un viaje que ellos estaban haciendo de recreación. Y pues bueno, ha pasado un tiempo terrible de luto, y después de varios años recibe una nota, una tarde de invierno, que dice: te espero en la cabaña. Y aparentemente pues esta nota es firmada por un tal papá, que es como su esposa le llama a Dios. Entonces esta nota parece que fue pues dejada ahí por Dios. Y entonces pues allí Mac es movido como por el duelo, como por la intriga, como por saber, incluso por la furia de saber quién es el que está mandando esta nota, si no se trata de una treta del asesino de su hija, que por cierto es un feminicida serial. Y pues bueno, que todavía la policía no lo encuentra. Y finalmente pues bueno, él decide ir a la cabaña, y allí se va a encontrar con una epifanía, una manifestación de Dios, un encuentro con Dios, en el cual va a estar con algunas personificaciones de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y pues bueno, la manera en la que Dios se le muestra a lo largo de un fin de semana le cambia la vida, lo lleva a confrontar su dolor, toda su lucha interna, y finalmente pues a poder pues reconciliarse y hacerse unos cuestionamientos muy muy profundos. Así que esa es la reseña a grandes rasgos acerca de La Cabaña. Y pues bueno, algunos han calificado como que es una narrativa como simplemente motivacional o literatura rosa, como se le conoce. Sin embargo, por las características de la novela, es más bien entra dentro del género de la parábola,
¿Qué es una parábola? Bueno, es una narración muy chiquita, muy breve, que usa situaciones cotidianas para que podamos entender verdades espirituales o realidades muchísimo más profundas. Aquí Dan Herrera está dejando un enlace. No dejes spam, amigo. ¿Por qué estás dejando spam? ¿O de qué es tu enlace? No sé de qué sea tu enlace, pero bueno, no alcanzo a verlo. Si puedes como teclear aparte de eso, que pusiste aquí, porque aquí en los comentarios solo me sale como el enlace. Si puedes poner de qué es, me serviría mucho el poder saberlo. Bueno, el caso es entonces que entra dentro del género de la parábola. Ya decíamos, Jesús, por ejemplo, fue un maestro que utilizó parábolas para poder explicar situaciones mucho más profundas, y pues las parábolas tienen la virtud de que de una forma muy sencilla y coloquial y cotidiana la gente puede entender esas verdades espirituales. Sin embargo, también, saludos Dan, saludos. Sin embargo, también las parábolas pues tienen limitantes, ¿no? No se puede a veces comprender exactamente todo, quedan incógnitas en algunos personajes de la parábola, ¿no? Qué es lo que realmente quiere decir. No se puede abarcar todo dentro de una parábola, pero sí da suficiente luz como para poder comprender. Por ejemplo, dentro de las parábolas conocidas de Jesús, la parábola del buen samaritano, hablando acerca de la misericordia y de la ayuda a los demás, y también pues la parábola del hijo pródigo, que nos revela mucho acerca del perdón, cómo es que el Padre Celestial, cómo es que Dios perdona. Y pues bueno, las parábolas, como decía, tienen esta virtud de ser fácilmente comprensibles, aunque pues no escapan como a las dudas de los más quisquillosos, que les gustaría como una profundización muchísimo más fuerte o un ABC muchísimo más explícito para poder entender qué es lo que esa enseñanza está tratando de dar a entender, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a explorar esta parábola de la cabaña. Y precisamente pues vamos a tener dos momentos en los cuales vamos a hablar de situaciones polémicas que ha pues suscitado la cabaña dentro de las iglesias y las personas que se dedican al estudio de Dios, a los teólogos. Qué es lo que inquieta a la gente acerca de la cabaña, porque pareciera como que tiene cuestiones bastante cuestionables, ¿no? Y en un segundo momento, como qué es lo que la parábola de la cabaña nos ayuda a comprender de una manera mucho más sencilla. Finalmente pues vamos a ver como las comparaciones entre el libro y la película, porque pues hay película de este libro, y pues ya llegaremos a nuestras conclusiones. Así que por favor interrúmpanme, hablen ahí en los comentarios para poder seguirlos leyendo y para que esta conversación se pueda nutrir. Bueno, primero las cuestiones polémicas. Este libro pues tampoco podría ser un libro rosa, porque ha creado mucho ruido dentro de algunas iglesias, sobre todo de una visión muy rígida acerca de lo que es la fe, lo que se conoce como la ortodoxia o el conservadurismo. Las personas que dicen la fe es así y así vienen los reglamentos y así es como debe de ser. Pues bueno, dentro de este libro hay algunos planteamientos que inquietan a esas personas. La primera de ellas, la que más salta como a la vista, es la representación de la Trinidad, ¿no? Que la Trinidad, pues bueno, de repente aquí cuando Mac llega a la cabaña y se encuentra a Dios, resulta que se encuentra con la Trinidad, pero el padre es una mujer afroamericana muy cálida, con gran sentido del humor, le llaman papá y el Espíritu Santo pues es llamado Sarayu, es una mujer asiática, brillante, muy misteriosa, muy enigmática, que está conectada como con todos los elementos de la naturaleza, y Jesús es representado como una persona del Medio Oriente, ¿no? Sencillo, como un trabajador común, lo cual causa mucho ruido porque pues las representaciones a veces que se hacen de Jesús es precisamente como un Jesús rubio, de ojo azul, un Jesús muy agringado o europeizado, y eso pues tiene una explicación porque pues bueno, cuando la religión europea pues tiene como la representación gráfica de los elementos sagrados, son quienes dicen pues bueno, así se ve Dios, Diosito es un hombre güero, no vas a creer que es moreno, y Jesús es más güero y es así como galanazo al estilo europeo, no vayas a creer que se parece nada a alguien de Medio Oriente, que es como pues realmente debió de verse Jesús, ¿no? Dado su lugar de origen. Entonces pues bueno, para muchos el hecho de que
ya de entrada de que 2 de las 3 personas de la Trinidad sean representadas como mujer, pues les causa muchísimo escozor, muchísimo ruido, porque Dios es macho y aquí somos machos todos y somos hechos a imagen de Dios. ¿Y cómo va a haber un Dios representado de mujer? Y pues bueno, ahí está, rompe estos estereotipos de género, estos estereotipos de raza y pues bueno, además, resulta que esta Trinidad es una especie de familia muy cercana, muy comprensible, que le ayudan en su crisis emocional, más que parecer un Dios en 3 personas omnipotente, que lo puede todo, que lo sabe todo, que está como por encima de todo, como un gran juez sentado en su trono, ¿no? Entonces, esta primera cosa como que causa ruido para algunas personas, ¿no? Ahorita vamos a resolver un poquito más de eso, solamente quiero como plantear las cosas que le causan ruido a las personas de fe y a los expertos en religión, ¿no? Lo segundo es que, pues bueno, durante este libro nos encontramos una visión que pudiera apuntar a que el juicio divino no existe como tal. Parece que solamente se basa en el perdón y está negando que haya una justicia divina, que solamente se habla de amor, de puro amor. Es un Dios como que parece muy, muy bonito, muy entre las nubes, un osito cariñosito, que no habla mucho acerca del pecado, de la santidad, de la responsabilidad que los seres humanos tenemos, y parece presentar a un Dios que no juzga a nadie, ¿no? Que no está condenando el pecado. Y en algunos momentos, en algunas escenas, Mac pregunta por la justicia a Dios y Dios más bien lo reconviene para poder pensar interiormente que tiene que revisar él hacia su propia vida estos cuestionamientos que él está haciendo, en lugar de estar pensando como en una justicia castigadora de parte de Dios, ¿no? Entonces, desde la perspectiva clásica de cómo entender a Dios, pues por supuesto se dice Dios es amor, pero también es justicia, y por eso en algunas iglesias rápidamente se apresuran a decir así como Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No se te olvida que sobre todo es fuego consumidor nuestro Señor, ¿no? Entonces, pareciera que el libro está negando las cuestiones del pecado, del juicio y de que no enfrentamos no enfrentamos consecuencias de nuestros actos. Parece ser un Dios que perdona sin condiciones, pero bueno, ahorita vamos a matizar esa situación. Lo tercero es que al parecer pues va ahí como un relativismo eclesiológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que la vida de iglesia eclesial pues no importa tanto, ¿verdad? Hay como una crítica muy fuerte en todo momento de parte de la Trinidad, de los personajes que aparecen como Dios, de hablar de las instituciones religiosas, de las iglesias, y tal parece que todo se centra en una relación unipersonal, ¿no? Del individuo, del ser humano hacia Dios y de viceversa, ¿no? Más bien es como una cuestión de relación y no hay, pues, no se habla nunca como de una comunidad de fe, no se habla nunca de los sacramentos que, pues bueno, son estas ceremonias sagradas que las iglesias practicamos para poder estar en comunión con Dios. No se habla como de esta situación en comunidad, sino que más bien parece como que lo único que importa es que tú tengas una experiencia mística directa con Dios. Tal parece que es un Dios sin institución, un Dios que alimenta el individualismo nada más y que no necesita ningún compromiso comunitario ni ninguna clase de culto para poder tener una relación con el ser humano, ¿no? Tal parece que todo lo que importa es a nivel individual. Lo cuarto que preocupa a la gente que está como en contra del libro de la cabaña es, pues bueno, que hay una soteriología confusa. ¿Qué significa esta palabra soteriología? Bueno, la enseñanza acerca de cómo es que nosotros somos salvos, cómo somos librados por medio de Dios, cómo somos salvados por medio de Jesús. Entonces, tal parece que lo que leemos en el libro es que todos al final seremos perdonados por Dios. Esta es una clásica postura que también han sostenido algunos expertos en religión a lo largo del tiempo, es que al final Dios nos va a perdonar a todos. Dios nos va a perdonar a todos. Entonces no importa qué hayas hecho, y si fuiste el peor criminal, no importa si fuiste el peor asesino, el peor tirano, Dios nos va a perdonar
absolutamente a todos. Y entonces no queda muy claro porque como es una relación ahí un poco confusa, no queda muy claro si es necesario creer en Dios, si es necesario como explícitamente creer en Jesús o qué es la manera que ofrece este libro para poder decir cuál es la salvación del ser humano. Y dado que hay una situación, como decíamos, que no queda muy claro acerca de la justicia, pues muchísimo menos el ser humano necesitaría como arrepentirse de las cosas malas que ha hecho. Solo basta como entrar en una relación namaste, todo es bonito, todo fluye, todo es paz, todo es armonía con Dios y no hay necesidad de convertirse de ninguna situación que uno esté haciendo mal, ni de arrepentirse de absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuarta cosa que preocupa a las personas que han visto La Cabaña. Pues bueno, les digo, les repito, si tienen algo que comentar, si ustedes lo pensaron así también, de esto que estamos diciendo en algún momento, cuando ustedes leyeron o vieron La Cabaña y dijeron, sí es cierto, yo estaba como pensando estas ideas también, por favor déjenme saber. Lo quinto que preocupa a los críticos de La Cabaña, pues bueno, es que al parecer hay una romantización del perdón y una ignoración del trauma, ¿no? Este hombre pues le mataron a su hija, no tuvo nunca un cuerpo para ser velado, entonces ¿dónde queda el arrepentimiento del ofensor? ¿Dónde queda la situación de uno como persona, como familiar? Y lo podemos comprender en nuestro México, ¿no? Con tantas situaciones difíciles que existen a nuestro alrededor, uno podría preguntarse, bueno, ¿estoy obligado de parte de Dios a perdonar a quien me ha asaltado, me ha violado, me ha asesinado a un familiar, ha hecho una violencia extrema en contra mía? ¿Estoy obligado a perdonar de esa manera? Bueno, en algún momento de la novela, Mac es conducido por Dios para perdonar al asesino de su hija, y es un momento muy desgarrador, es un momento muy profundo, es un momento muy fuerte, y algunas personas, bueno, que han leído este libro y que han sido víctimas de algún tipo de abuso, de algún tipo de violencia, de algún tipo de pérdida, pues bueno, dicen, está idealizando el perdón, está romantizándolo todo de una manera bastante fuerte, ¿no? Cuando a lo mejor lo que el libro intenta un poco es como que la persona pueda sanar a sí misma, ¿no? La visión que se da es un poco acerca de la sanidad interior más que de la justicia social, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es difícil porque yo como pastor, bueno, no puedo poner una carga tan grande, por ejemplo, en una persona que ha sido víctima de algo, ¿no? Nadie debería someter a absolutamente ninguna persona a una carga tan gigantesca, ¿no? Pues te mataron a un familiar, ahora resulta que la culpa es tuya, y si la culpa no es tuya, la responsabilidad de librarte de esa situación es absolutamente tuya. Eso es algo que suena bastante difícil, que es bastante confuso para muchas personas, y bueno, algunos preguntan, pues no hay acaso ningún rasgo de justicia restaurativa, no hay ninguna forma en que encontremos algún perdón de parte de Dios. Y bueno, esta es otra pregunta que muchas personas se hacen, ¿no? Si hay un perdón de alguna manera, se puede perdonar al otro sin que haya justicia, sin que haya de por medio una situación que pueda traer una satisfacción de lo que uno está viviendo, ¿no? Permítanme un momentito, déjenle, doy clic aquí para poder tener los comentarios de Facebook, porque no sé si alguien ha puesto algo, si no, pues ahorita checamos. Ya están. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, ¿por qué tendríamos que exigir a las víctimas una situación de perdón tan grande, no? Y por último, pues bueno, la sexta cosa que preocupa a los críticos de La Cabaña es ¿dónde quedan los mandamientos de Dios? No solamente la justicia, el perdón, la carga hacia las víctimas, sino los mandamientos. Tal parece que el libro parte de una postura teológica, es decir, religiosa, que se llama, esto es un trabalenguas, antinominianismo. El antinominianismo es estar en contra de la ley. Un poquito como suena como la palabra Deuteronomio, antinominianismo. Bueno, Deuteronomio significa la segunda ley, y aquí la palabra antinominianismo significa pues esta situación de que está un poco en contra de la ley, ¿no? La relación de amor que tenemos con Dios, la relación de libertad que tenemos con Dios, tal parece que dentro del libro se dibujan algunos rasgos que parece decir que Dios no vino a darnos ningún tipo de regla,
Dios no vino a darnos ningún tipo de mandamiento, Dios no vino a darnos ningún tipo de situación de esta naturaleza, y solamente vino a amarnos, ¿no? Y eso pues suena muy hermoso, ¿no? Y uno dice, amén, aleluya, de esa religión yo sí quiero, donde no tengo que cumplir absolutamente nada, no hay reglas, no hay letras chiquitas, no hay nada que seguir. Bueno, eso suena muy padre, ¿no? Muy fácil de seguir. Sin embargo, pues bueno, ahí es donde algunos críticos han dicho, bueno, la gracia de Dios, el amor de Dios, el perdón de esta naturaleza de Dios, elimina la necesidad de que nosotros seamos santos, de que tengamos una vida diferente, de que nos portemos bien, de que hagamos cosas distintas. Eso lo elimina. ¿Que no acaso también el amor de Dios implica que obedezcamos sus mandamientos? No, también para eso vino el Señor, que una vez que nosotros hemos conocido su amor, a partir de ahora podamos seguir estas reglas que son dadas, por ejemplo, en los 10 mandamientos, o en todo el Antiguo Testamento, o aún Jesucristo, que habla de que les doy un nuevo mandamiento, ¿no? Ámense los unos a los otros, etcétera. No tenemos que cumplir con nada de eso. Es posible seguir a Jesús sin cumplir estas reglas. No nos lleva eso a una conducta autodestructiva. No es cierto que el Señor Jesucristo dice que Él vino a traer la verdad. No, eso implica como una tensión entre las reglas y el amor de verdad. Es que Dios no pone acaso ningún límite de ningún tipo, y podemos saltarnos todas las leyes, tanto humanas como divinas, y Dios no está preocupado por absolutamente nada de eso. Bueno, esto es un poquito lo que la gente que está en contra de la cabaña pues dice también, ¿no? Ese no parece un Dios, no parece un señor de la creación, más bien parece como un terapeuta hippie buena onda, ¿no? Que simple y sencillamente nos dice que vayamos, hagamos lo que nosotros queramos, ¿no? Y pues bueno, hay que matizar también esta afirmación. Entonces, es el primer bloque. No sé si ustedes piensen como en alguna otra cosa, si alguien de ustedes ha visto el libro o leído, ha leído el libro o visto la película, en alguna otra cosa que de repente suene diferente a lo que en la iglesia te enseñaron acerca de Dios. Y si tú leíste el libro y viste la película, dijiste, bueno, yo eso lo había entendido de otra manera, ¿no? De otra forma. Y bueno, ahora quiero pasar como al aspecto de qué es lo que la cabaña nos enseña a ver. Bueno, antes de esto yo quiero decir, de todas estas críticas, yo valoro mucho de la cabaña que como parábola verdaderamente cumple su propósito de enseñarnos lo que nos quiere enseñar y de facilitarnos a ver a Dios de la manera en que nos quiere facilitar a ver a Dios. Entonces realmente pienso que todos estos extremos son un poquito más como preocupaciones de gente sin qué hacer, de personas que pues bueno, están un poquito como muy preocupadas por cosas que no valen tanto la pena, ¿no? Quizá no creo que el ciudadano común llegue como al extremo de decir, viva la vida, a esto y al otro, que el mundo se va a acabar. No creo que llegue como a esa naturaleza a partir de este libro, ¿no? Creo que quien quiere tener ese tipo de conductas no necesita un pretexto para poder tener ese tipo de conductas, y mucho menos, yo leí en un libro cristiano que se llamaba La Cabaña, que Dios nos permite hacer lo que sea. No, yo creo que quien se quiere comportar como se quiere comportar, para bien o para mal, simple y sencillamente es lo que nace de su corazón, y no necesitamos como realmente alguna obra literaria que nos vaya a dar, ya me dio permiso para poder hacerlo, ¿no? Creo que más bien tendríamos que fijarnos en las cosas que la cabaña sí logra transmitir, sí logra comunicar para poder hablar de esta obra. Entonces, en ese aspecto, en realidad yo no estoy muy preocupado. Miren, yo creo mucho en Diosito, hijos. Creo mucho en Diosito. Creo que Diosito verdaderamente hace su obra en nosotros, y nos llega la iluminación en el momento en el que nos tiene que llegar la iluminación, sea a los 15 años, a los 20, a los 80, o en el día de nuestra muerte, en la tumba, en los pensamientos en los que nadie más escucha más que nosotros en los últimos minutos. Creo que Dios hace su obra. Entonces no estoy preocupado por este tipo de circunstancias, ¿no? Pero bueno, lo que sí veo son estos aportes que la cabaña le puede dar a nuestra vida, a nuestra fe, para poder comprender muchísimo mejor a Dios. ¿Qué es lo que sí nos enseña la cabaña? Esta parábola que a mí en lo particular me parece un libro muy entretenido, que me parece un libro muy, muy atractivo,
que está como todo el tiempo como en un manejo de suspenso, que te permite tener cierta agilidad en la lectura como para que estar entretenido, y al mismo tiempo te está planteando algunas cosas desde la filosofía, desde la teología y desde el conocimiento pastoral para poder tener en tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el libro lo que sí logra transmitir es que Dios está cerca en el dolor. En algún momento los personajes de la novela se preguntan ¿dónde está Dios cuando yo más lo necesitaba? Cuando mi hija estaba siendo secuestrada o estaba sufriendo todo eso, ¿dónde estaba Dios? Y leemos algunas escenas de Dios llorando y diciendo yo estaba allí con ella. Y a todos, refiriéndose a la Trinidad, nos dolió junto con ella lo que estaba sucediendo, ¿no? Que esto es algo que en algún momento hemos hablado en este espacio, que es muy interesante ver cómo es que Dios está en medio de nuestras tragedias, está en medio de nuestro dolor, y que no es un Dios que evita el dolor, no es un Dios que evita las tragedias, sino que nos enseña a atravesarlas con la plena certeza de que Él está con nosotros. Entonces el libro no ofrece explicaciones frías de fórmula, no ofrece explicaciones tampoco banales, superfluas, sino que da la plena confianza y seguridad de que Dios está contigo cuando lo estás pasando muy mal. Cualquiera que sea el momento más oscuro que tú estés atravesando, allí está Dios contigo, ¿no? Hay un pasaje en la escritura en el cual dice que un ave, un pajarito no cae al suelo sin el Padre. Sin el Padre, eso está en Mateo, no recuerdo la cita exactamente, pero dice que ningún pajarito cae al suelo sin el Padre. Y así lo dice en el idioma original, y como en el idioma original dice así, cuando se tradujo la Biblia, algunos traductores dijeron, aquí falta un verbo, como que sin el Padre, ¿no? Entonces lo que dicen algunos traductores es la parte de como, bueno, entonces como le falta un verbo, vamos a decir que es sin que el Padre lo permita. Entonces dicen, Dios permite el mal. No cae sin que el Padre lo conceda. Entonces Dios concede una parte de obra para el mal, para que nosotros podamos ser fortalecidos, pero eso no es lo que dice el texto original. El texto dice que Dios está con nosotros, que está con un pajarillo, no cae sin el Padre, es decir, que cuando el pajarito cae, Dios cae junto con él. Que cuando tú caes, que cuando tú tienes problemas, Dios tiene los problemas junto contigo. Dios vive tus llantos junto contigo, está llorando contigo, está atravesando el dolor junto contigo, y esta es una de las tesis principales que en esta novela se hacen. Humaniza a Dios, Dios se encarna en nuestro dolor, humaniza el duelo, el dolor, la desesperanza, y da consuelo a partir de la plena cercanía de Dios, que es algo que la teología abstracta o de academia o de libros, que es algo que la doctrina escrita por estos grandes hombres pensadores, que es muy importante lo que ellos ponen, pero es algo que ellos no alcanzan a hacer. El libro es sumamente consolador y conmovedor. Dice aquí Samuel Flores, dice, muchos puntos para analizar y discutir, la gracia, el amor, el perdón y la justicia, entre otros, pero nunca una película igualará el argumento de un libro, y un libro no puede sustituir la palabra de Dios. Exacto, sí, no, y tampoco es como la intención, ¿no? Más bien es como una parábola que te permite acceder a cosas que, bueno, ahí sí aprovecho para decir, una de las cosas que sí es uno de los logros del libro, es que puede convocar algo que normalmente las reuniones religiosas no pueden convocar, y es la atención sobre estos temas y la reflexión espiritual al respecto de Dios. Miren, de Mateo 10:29, muchas gracias, Arturo. Ese es Mateo 10:20. Trajeron sus Biblias, hijos, aquí Arturo sí es el único que está haciendo la tarea, yo no veo que nadie esté con su Biblia en mano. Muy bien, Arturo, muchas gracias. Entonces decía, el libro de la cabaña logra algo que no logramos nosotros como personas religiosas. Nosotros a veces a las personas, con nuestros discursos, con nuestros modos de ser en nuestra iglesia, con nuestros rituales ya establecidos, sea cual sea tu iglesia, sea católica, evangélica, pentecostal, metodista, bautista, presbiteriana, como sea que se llame, cuando a alguien le empiezas a hablar de Dios, huele a iglesia, apesta a iglesia, apesta a institución. Entonces la gente tiene como un repelente, no me hables de esas cosas porque de eso yo no quiero saber, ¿no? Pero cuando se presenta por medio de una novela que es bastante creativa y fue hecha en un equipo que tuvo la bendición de hacer un trabajo bastante amable para el lector,
Oye, si me cuentas una historia así, bastante entretenida, mira, sí, me estoy entreteniendo mucho con lo que me estás contando y, ya reflexioné al respecto de estas cosas. Y creo que también son herramientas válidas para poder acercar la reflexión acerca de Dios a las personas que normalmente se alejarían de eso. Y basta decir también que se alejarían no por cualquier cosa, no nada más porque odien a Diosito y sean del diablo y sean enemigos de Dios. Más bien se alejan porque muchas de las cosas que nosotros hacemos en nuestra incongruencia como personas de iglesia, como personas creyentes, han alejado a las personas. Nuestro mal testimonio ha alejado a las personas. Entonces, que haya una herramienta que te permita dialogar con tu vecino sin entrar en temas denominacionales, religiosos, etcétera, simple y sencillamente la espiritualidad que todos los seres humanos tenemos, y poner temas importantes sobre la mesa y el carácter de Dios sobre la mesa y cómo es que Dios está presente en medio de nuestras tragedias, y que día a día en un país como el nuestro, en un mundo como el nuestro, en el que las personas sufren asaltos, violencias, persecución, etcétera, etcétera, y se preguntan ¿por qué Dios permite el mal? Tener una herramienta como esta que le deja a las personas reflexionar y además les entretiene, les permite como ir, entra en donde nosotros normalmente no podemos entrar. Por supuesto que no es la intención sustituir la palabra de Dios, por supuesto que no es esa es la intención, pero sí, ojalá que hubiera más intentos de parte de nosotros como personas de fe para ayudar a los demás a acercarse, ¿no? Es importante como poder ser inteligentes. En algún momento Jesucristo dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tengan inteligencia, tengan astucia, no para ver a los otros como un objetivo de evangelización, ¡pum! Evangelizado, ¡pum! ¿No? Como si estuvieras jugando las estatuas, ¿no? Evangelizado, ¡pum! ¿No? Sino que más bien alcanzar a los otros con el amor de Dios y compartirles de ese amor que tú tienes, simple y sencillamente porque lo que es bueno, lo que se disfruta, se puede compartir a los demás en respeto, en armonía, en tolerancia, en diálogo también para saber escuchar qué es lo que ellos creen y sin censura, que es muchas veces lo que como religiosas hacemos, ¿no? Bueno, la segunda cosa que sí logra La Cabaña en estas páginas es pues no resolver, pero sí hablar del misterio de la Santísima Trinidad de una manera bastante sencilla, bastante humana, bastante cercana, bastante amorosa, muy relacional. Miren, al respecto de la Trinidad, por eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Hemos dicho, bueno, Dios es uno, pero Dios es tres personas. Entonces muchas personas desde ahí dicen, ¿cómo? ¿Son tres dioses o cómo? Y entonces de repente los maestros en las iglesias tratan como de solventar esa situación, ¿no? Dicen, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, niños. La Trinidad es como el agua, porque puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Es H2O, nunca cambia, pero puede ser hielo, puede ser fluido o puede ser gas, ¿no? Y bueno, déjenme decirles que eso no es la Trinidad, hijos. Eso es una herejía. Una herejía es una creencia que no es correcta de acuerdo a lo que como iglesia hemos llegado a un consenso. Es un intento muy bien intencionado por los maestros de niños, ¿no? Maestros en las iglesias que intentan descifrar este misterio, pero a eso se le conoce como modalismo. Es decir, que Dios se pone como en tres diferentes modos: fase hijo, fase padre, fase Espíritu Santo, como el Goku, ¿no? Pasa de una fase a otra, de un modo a otro, del líquido al gas al sólido. Eso no es la Trinidad. Lo que la Trinidad dice es que son tres personas existiendo al mismo tiempo, en total armonía, en total unidad, triunidad, en la unidad de los tres, en total acuerdo, en total sincronía, en total sintonía, de tal manera que los pensamientos del uno concuerdan totalmente con los del otro, y puede decirse que los pensamientos de uno son los pensamientos del otro. Son tres personas, Dios en tres personas. Entonces ahí es como de ¿qué? Y de repente viene el otro maestro de escuela dominical: yo les voy a enseñar qué es la Trinidad, niños. Es como un rayo de luz que lo pasamos por este prisma y salen 7 luces de él. Se desprende un arco iris de colores. Eso tampoco es la Trinidad. Como Dios manifestándose de varias formas, tampoco es que se manifieste de varias formas, sino que son tres personas. Yo lo he intentado explicar dentro de mis clases que doy de doctrina dentro de la iglesia como una familia. Es una familia conformada por
por 3 personas, ¿no? Y mientras que las familias humanas llegamos a disentir, el papá no está de acuerdo con la mamá, los hijos no están de acuerdo con los papás, etcétera. La familia, que Dios es una familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en total armonía y en total unión, ¿no? Bueno, la parábola de la cabaña, este libro lo que hace es eso. Muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estas 3 personas que están conviviendo ahí con Mac en la cabaña. Y pues bueno, es una comunidad de amor, es una comunidad de diálogo, es una comunidad de ternura, es una comunidad que juega, que hace labores juntos, que comen, que pescan, que atienden el jardín, etcétera, ¿no? Hace de alguna manera comprensible una verdad que dice en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Y en esa comunidad de amor, en donde el perfecto amor mantiene unidas a esas 3 personas y se puede percibir, cuando tú estás leyendo te dice que Mac queda impresionado como de la compenetración que hay en estos 3, de manera que se puede entender algo que es más allá del entendimiento del ser humano, pues ahí entiendes lo que es la Trinidad, ¿no? De una manera más gráfica, de una manera más sencilla, te queda claro cómo es esta armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por supuesto, como dije, las parábolas tienen límites. ¿Cómo podemos llegar a explicar eso de una manera pues muchísimo más profunda? Bueno, el día que podamos explicar a Dios será porque nosotros seremos Dios. Y por eso Dios también es misterio. Aunque es un misterio revelado, aunque sabemos cosas de Dios, es imposible poder comunicar a Dios con palabras. Es imposible, decían incluso algunos antiguos, pensar siquiera en Dios. Reflexionar acerca de Dios, decían unos, es una blasfemia, porque Dios es tan grande, es tan poderoso, es tan enorme, que no podemos comprender absolutamente nada de Él. Y pues bueno, no es que no podamos comprender absolutamente nada de Él, Él se nos muestra, pero tratar de definirlo por completo, pues bueno, es muy difícil, es imposible. Por eso es que el hecho de que tengamos una imagen muy cercana, muy fácil de entender acerca de la Trinidad, es uno de los grandes logros de este libro. Además, también hablan acerca del perdón que mencionábamos hace ratito, que es una de las preocupaciones de algunos, desde el proceso de la víctima. No se está minimizando el dolor, no se está excusando al agresor, no se le absuelve al agresor, no se intenta que se diga que estuvo bien, que ay pobrecito perdónalo y fíjate que él no tenía mamá cuando era niño, etcétera. No es eso, es más bien que el perdón, el planteamiento de que el perdón es liberador primeramente para la persona que ha sido herida. Entonces las víctimas necesitan perdonar no para absolver al agresor, porque el perdón no es absolución o ausencia de justicia, o porque ya lo perdonaste no se le va a hacer nada a la otra persona, ¿no? No va a sufrir sus responsabilidades, no va a afrontar sus consecuencias. Más bien es que cuando tú perdonas, estás soltando eso que te está lastimando. Entonces toda cuestión de herida dentro del corazón que necesita perdón son como alambres de púas, y cuando tú no sueltas eso, lo único que estás haciendo es lastimarte tú tus manos. No le estás haciendo daño al otro, y porque tú sueltes eso vas a dejar de sangrar, vas a dejar de lastimarte, vas a dejar tus heridas expuestas para que Dios pueda tratar esas heridas y tú puedas sanarlas y tú puedas recuperarte, porque mientras tengas ese alambre de púas ahí agarrado te sigues lastimando, y cuando tú lo sueltas puedes empezar a sanar. Ya hay partes de ti lastimado, puedes empezar a sanar, pero eso no significa que la otra persona, pues bueno, va a ser absuelta, o que tú estés pasando por alto o minimizando lo que el otro te ha hecho, sino que más bien el perdón empieza por dar sanidad a quien perdona. Y ese es uno de los grandes aciertos de este libro, que cuando habla de ese tema, una de las cosas que yo me estaba preguntando mientras leía es, ¿y cómo van a resolver esta cuestión del feminicidio? Porque a lo mejor en 2007, cuando se publica, el tema del feminicidio no que no existiera, sino que, pues bueno, se hablaba menos mediáticamente de eso, ¿no? Ahora es uno de los temas como de los temas que se habla en todos lados, ¿no? Y entonces cuando yo lo leía con sospechas y de ¿cómo van a resolver esto? Bueno, el libro dice, no voy a resolver esto, porque incluso hay misterios y hay cuestiones de justicia que quedan sin respuesta. Y somos tan ínfimos como seres humanos que no podemos tener las respuestas de todo, pero lo que sí podemos hacer es dejar de lastimar nuestro corazón por algo que podríamos empezar a perdonar para sanar nosotros, no para la absolución de los demás. Ese tema es un tema diferente que el libro
dice entre líneas, no lo voy a tratar aquí, lo único que quiero es que si tú estás sufriendo, que si tú has sido dañado, tú puedas empezar a perdonar por tu bien, ¿no? Dice Arturo, creo que uno de los puntos centrales de la película y del libro, por lo tanto también es el perdón, exactamente, es uno de los temas centrales, pero el perdón no como una excusa para el agresor, sino para que tú puedas tener liberación. Una cuarta cosa que logra este libro, esta obra, es que sí hay una crítica profética a la religiosidad vacía. Y por eso es que nos cala tanto. ¿Qué quiere decir una crítica profética? Bueno, los profetas de la Biblia hablaban en contra de las cosas que estaban mal. Un profeta no es el que adivina el futuro y dice, ay, tu marido trabaja con una rubia, ten cuidado porque te lo estás sacando. Eso no es un profeta. Un profeta no es el que dice, veo que te vas a casar con una hermana de aquí, veo que vas a ganar $1,000 millones. O los que salen en la televisión en el canal 6, ¿no? El otro día estaba viendo ahí en multimedios, los que salen de yo soy el profeta Jolano, mi madrina es doña Sabina en Oaxaca, y yo voy a adivinarle su futuro si usted me llama aquí a tal número. Eso no es un profeta, esos son charlatanes, adivinos, que no saben a veces ni sus propios nombres ni sus propias vidas y solamente quieren sacarle billullo a las personas, ¿no? Un profeta es un enviado de Dios a hablar la palabra de Dios en contra de las cosas que están mal dentro de la sociedad. Entonces un profeta tiene profunda visión social para poder denunciar lo que está mal alrededor de él, dentro de su comunidad, dentro de su sociedad, dentro de su realidad. Entonces, esta crítica que hace el libro, que hace la obra, es una crítica profética, que señala que a veces la religiosidad que tenemos dentro de nuestras iglesias está vacía. Estamos llenos de reglas, estamos llenos de tradiciones, estamos llenos de trámites, estamos llenos de instituciones. Y ojo, aquí estoy hablando en general de cualquier denominación, cualquier religión, cualquier institución, cualquier iglesia. Estamos tan llenos de sacramentos y de situaciones, de ceremonias, que nos hemos alejado del corazón de las personas. Nos hemos alejado del corazón humano. Hace poco leía un posteo de, no recuerdo si fue Teo Cotidiana, creo que sí fue Teo Cotidiana, que ponía el testimonio de un joven que decía, o lo vi en otro lado, no lo recuerdo, que este joven decía que la iglesia, lo voy a decir porque así decía el post, nada en contra de los amigos presbiterianos, si tú eres presbiteriano, estás viendo esto, tome su like, buen presbiteriano, aquí los queremos a todos los presbiterianos, aunque nadie los quiera, nosotros los queremos, nada en contra de los presbiterianos, pero decía esta publicación que fue lastimado en la iglesia presbiteriana. Una de las cosas que, y perdónenme si lo estoy explicando mal, pero a veces se entiende así, que los presbiterianos creen, es que todo está en la soberanía de Dios y todo ya ha sido decidido por Dios de antemano, para bien y para mal, lo predestinado para la salvación y lo predestinado para la perdición, quienes se van a salvar y quienes se van a perder. Entonces él decía que estaba en el funeral de una persona que se suicidó y que veía a las familias sumamente dolidas y que se descubrió a sí mismo y a otras personas de su denominación diciendo que eso ya estaba predestinado por Dios y que esa persona seguramente estaba en el infierno porque había sido predestinada de antemano por Dios para la perdición. Y dice, cuando yo me descubrí a mí mismo y me escuché en ese momento diciendo esas palabras, comencé a llorar. Comencé a llorar porque no creía que Dios pudiera ser así. Yo no creía que yo me había tragado el cuento que me contaron de que Dios, en lugar de dar perdón, Dios en lugar de dar consuelo, Dios en lugar de estar cerca de los abatidos y de los afligidos, como dice la Biblia, estaba desde su trono y con su martillo de juez dictando así al infierno, porque ya lo había dicho desde mucho antes, cuando lo único que esa familia necesitaba era un abrazo. Entonces, muchas de las ocasiones nuestras doctrinas y nuestra institucionalidad nos impide poder vivir una fe más real, más íntima, más cercana, que le pueda dar esperanza verdadera a las personas y que sea un evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, y en lugar de tenerle buenas noticias de parte de Dios a esa persona, le tengo buenas noticias. Tu familiar se fue al infierno porque así lo decidió Dios desde antes de que esa persona naciera. ¡Muajaja! ¿Cómo ves? Y eso no solamente es el caso de la iglesia presbiteriana. Seguramente muchos de nosotros, que porque alguien no cumplió un reglamento, que porque alguien no cumplió las ceremonias, que porque alguien no cumplió con las
sagradas doctrinas o sacramentos, a veces condenamos a las personas a eso. Entonces, todo el tiempo el libro está haciendo una crítica de esa manera a esa religiosidad. Por eso es un énfasis muy exagerado hacia la relación que se debe de tener directamente con Dios. No porque la institución no importe, no porque no importe la comunidad. De hecho, Dios quiere que vivamos la fe en comunidad, que podamos compartir con otros y con otras diferentes a nosotros el hecho de poder experimentar la fe. Las iglesias no son más que escuelas para poder aprender a vivir la vida. Y si la iglesia a la que tú vas no te enseña, no es una escuela para poder vivir la vida, estás en un lugar, déjame decirte que es una falsa iglesia. Salte de ahí y ve a un lugar en donde verdaderamente puedas aprender, en donde no te enseñan a rechazar al otro, en donde no te enseñan a odiar al otro, en donde no te enseñan que los otros están mal y solo tú estás bien, en donde verdaderamente te equipen con herramientas espirituales, con herramientas de fe, con herramientas de esperanza, desde las escrituras, el que tú puedas voltear a ver a tu vecino, el que te cae regordo, el que piensa totalmente diferente a ti, y poder aprender a amar a esa persona que es diferente, a poder convivir dentro de la sociedad y poder tener una nueva realidad. Eso es lo que debería de ser la iglesia, ¿no? Entonces, el libro critica profundamente esa espiritualidad vacía que se ha alejado de lo humano. Dice Samuel Flores, dice: yo creo que el punto central debería ser conocer el carácter perfecto de Dios y dejar de humanizar estos conceptos y verlos a través de la perfección de Dios. Perdón y justicia los humanizamos y olvidamos el amor verdadero de Dios. Sí, Samuel, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo acerca de que debemos empezar a ver el perdón y la justicia a través de lo que quiere Dios. Sin embargo, con un cachito de tu comentario no estaría tan de acuerdo, sobre todo que dice: debemos dejar de humanizar estos conceptos porque Dios se hizo humano en Jesús, para que nosotros pudiéramos comprender. El objetivo de Dios no es divinizarnos. Lo que Dios quiere es humanizarnos, hacernos cada vez más seres humanos. Por eso de ahí es muy importante, por ejemplo, la raíz de la palabra humano, que viene de humus, del latín, que significa polvo de la tierra. Ser humano significa ser del polvo de la tierra. Y también de ahí viene la palabra humildad. Humildad también viene de humus, del latín, polvo de la tierra. Dice el Génesis que Dios nos forma del polvo de la tierra. Ese es el elemento físico con el que Dios quiso formarnos desde el principio. Y bueno, la ciencia ahora dice: sí, estamos formados de nitrógeno, oxígeno, argón. Es una canción de Mecano, ¿no? Para los que entendieron la referencia ochentera, váyanse a checar. Ya necesitan revisión. Pero el caso es que Dios quiso hacernos desde el principio seres humanos. Y se encarnó en Jesús, se hizo ser humano para enseñarnos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Y cómo es que el ser humano no es algo sucio. Dios, cuando crea las cosas en la creación, dice que vio Dios que todo era bueno. Y ahí estaba el ser humano. Entonces muchas veces hacemos como esta falsa dicotomía, esta falsa rivalidad entre lo humano y lo divino. Lo humano es malo y lo divino es bueno. No es que lo humano sea malo, porque lo humano fue hecho por lo divino, que es Dios, sino que más bien debemos mantenernos en humildad, en humanidad, ser verdaderamente, como dicen ahora la palabra, humanitario, humano, que podamos verdaderamente dignificar esa naturaleza con la que Dios nos proveyó. Entonces Dios se hace humano en Jesús para que nosotros podamos entender cuál es nuestra verdadera naturaleza, que nuestra naturaleza no tiene por qué ser corrupta, no tiene por qué estar llena de pecado, de maldad, de malos pensamientos. Nuestra naturaleza fue creada por Dios para poder estar en perfecta comunión con Dios, para que de esa manera nosotros también encontremos la plenitud y la vida eterna, ¿no? A través de la fe en Jesucristo. Pero por eso estoy muy de acuerdo con lo que dices. Tenemos que entender el perdón como Dios perdona, la justicia como Dios ejerce justicia, pero también es importante que aprendamos a poder aterrizar y humanizar estos conceptos, no a la manera humana caída y corrupta, sino a la manera en la que Dios quiere que como seres humanos vivamos el amor y la justicia. Espero no haberles revuelto con este trabalenguas. Bueno, entonces una quinta cosa que Dios, la palabra del Señor, ando muy teológico, que la cabaña hace muy bien para poder explicarnos, es que nos habla precisamente de esta espiritualidad encarnada.
¿Cómo debería ser la fe? Si critica la institución, entonces ¿qué propones? Porque el que critica pues tiene que proponer algo, ¿no? No nada más se puede quedar en el ámbito de la crítica. Entonces cuando ustedes vean a alguien criticón, también exíjanle, a ver, bueno, está bien, ya dijiste todo lo que querías decir, manito, manita, ahora ¿qué propones? Porque el que critica es porque tiene una propuesta. Y bueno, aquí la propuesta de La Cabaña acerca de cómo debe ser la espiritualidad la presenta a partir del mismo Dios. Dios en la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dentro de esta obra aparecen en la cocina, en el taller, en la mesa, en el jardín, haciendo labores de cuidar un jardín, haciendo labores de pesca, etcétera, ¿no? Entonces, la división entre lo sagrado y lo cotidiano, que desde el punto de vista antropológico pues también se marca, ¿no? Toda religión dice, este lugar es sagrado, este lugar ya es profano, este lugar es santo, es de adoración, este lugar ya forma más parte de lo cotidiano. Bueno, la propuesta del libro de La Cabaña es la integración de esos dos mundos, de tal manera que Dios se pueda manifestar no solamente en los templos, no solamente en los lugares que consideramos sagrados, sino que se empieza a manifestar en nuestras rutinas diarias, en nuestras actividades cotidianas. Que la persona de fe, la persona espiritual, la persona creyente, el cristiano, pueda empezar a vivir con Dios no solamente en la iglesia, sino en su diario vivir. Y esto es muy importante porque cuando sacas a Dios de la ecuación, pues es este ejemplo que a veces dan, ¿no? Si sacas al pez del agua, el pez se muere. Si sacas al ser humano de Dios y quitas a Dios de la ecuación, el ser humano empieza a morir, una muerte espiritual, una separación. Muerte significa separación. Hay una separación de Dios que nos empieza a quitar nuestra verdadera esencia y comenzamos a hacer cosas solamente por nuestra, como ahorita estaba diciendo Samuel, solamente por nosotros mismos y no en armonía con la fuente de la vida que para nosotros es Dios, ¿no? No lo integramos en nuestras rutinas, no lo integras en tus finanzas, no lo integras en tus sentimientos, no lo integras en tu familia. Y la persona de fe integra a Dios dentro de las múltiples dimensiones que tiene de lo que te hace ser humano para poder vivir de manera pues verdaderamente coherente, congruente, libre, provechosa, etcétera, ¿no? Entonces lo que presenta La Cabaña en un Dios tan cotidiano pues es ese acierto de verlo tan cercano, haciendo actividades que a lo mejor uno no se imaginaría que Dios está haciendo cosas de Dios. Y en realidad aquí Dios está contigo en cualquier actividad que tú estés realizando. Y esto no es una idea romántica que tenga el libro de La Cabaña, ¿no? En algún momento también el apóstol Pablo dice en sus escritos que hagamos todo como si fuera para Dios y que lo hagamos todo con esa perfección porque es para Dios. Háganlo como para Dios y no como para los hombres, dice. Y el sexto acierto que tiene La Cabaña es presentar a un Dios relacional. En contraposición de lo que decíamos del, déjenme ver otra vez la palabrita porque si no me confundo, antinominianismo, que es Dios no nos ha dado ley. Lo que más bien plantea el libro es Dios es un ser relacional al cual obedecemos por amor y no por obligación. No quiere decir que no haya mandamientos de parte de Dios. No quiere decir que Dios no haya puesto límites. No quiere decir que Dios no haya puesto reglas, sino que no las obedecemos por miedo al castigo. No las obedecemos porque sea nuestra obligación a regañadientes. Las obedecemos porque en el momento en el que yo entro en una relación con Dios, yo sé que soy amado y yo puedo amar a Dios y puedo amar a las otras personas. Entonces lo que hago es poder relacionarme con los demás a partir de ese amor. Y hay una gran diferencia. Dice Samuel Flores, cerremos nuestros templos y hagamos del mundo nuestra parroquia. Bueno, ahorita voy a hacer a Samuel. Sí, calmados, no nos volvamos locos. No queremos que empiece aquí una revolución. O sí, quizás sí, no sé. Muy bien, entonces obedecemos a Dios a partir del amor, de un pacto. Es una relación como cuando tú tienes un amigo, como cuando tú tienes una esposa, como cuando tú tienes una novia, un novio. Cuando amas a alguien, haces un pacto. Dirían hoy, la chaviza diría, hacen acuerdos, ¿no? Y dentro de este pacto, dentro de esta alianza que hay entre esas dos personas, no lo hacemos solamente porque, te tengo que querer hoy otro día, qué pesado amarte hoy otro día más, sino porque ese amor te motiva a poder cumplir ese acuerdo, ese pacto, esa alianza, el poder estar en comunión con esa persona, ¿no? Entonces,
Es muy importante entender, por ejemplo, la palabra ley de Dios, ¿no? Los antiguos judíos pues le llaman a la ley de Dios, le dicen la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los que se supone escribe Moisés, ¿no? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia tienen la ley de Dios, y hemos traducido la palabra Torá como ley, cuando en realidad la traducción más cercana a esto, a esta palabra Torá, no sería ley, sino sería instrucción. Dios no tiene una ley como si fuera un juez riguroso que está vigilando así de, fallaste en el reglamento del Código Civil número 32, inciso A, que a la letra dice, el que haga esto se va a ir al infierno. No, más bien es la instrucción de un padre amoroso. Para Dios somos sus pequeños, somos sus amados, nos cuida como a hijos pequeños. Entonces tú no le das instrucciones a tu hijo chiquito porque estés vigilando si las cumple o no, y si no las cumple entonces le toca castigo. Entonces no le dices, no metas los deditos ahí en el contacto, porque metiste los deditos en el contacto y aparte de que te electrocutaste, te va a tocar cinturonazo y te va a tocar, órale, cocazo, te toca por menso para que se le quite. Bueno, algunas mamás mexicanas sí son así, ¿no? Pero más bien de lo que se trata es de experimentar la instrucción de un papá. Se lo dices porque lo amas, porque no quieres que se dañe, porque no quieres que sufra una electrocutación, ¿no? No quieres que le pase algo dañino, porque amas a esa persona, le das instrucciones. Esto puedes hacer, esto otro no puedes hacer. Aunque cuando uno es adolescente ya no entiende de esas situaciones y se le olvida que los papás nos aman y nos dan instrucciones para eso. Bueno, esto es la Torá, la instrucción de Dios, más que la ley de Dios. Entonces, Dios nos da instrucciones, Dios nos da mandamientos, Dios nos da estatutos, Dios nos da reglas, pero no para coercionar nuestra conducta o para amenazarnos con la pena de muerte o de algún castigo o de que nos va a infringir algún dolor, sino porque como nos ama y es un papá que se preocupa por nosotros, quiere que nosotros podamos tener lo mejor. Entonces no es la ley por la ley la que nos conduce, sino la instrucción del amor de Dios. Y por lo tanto, cuando una persona, cuando un niñito, cuando una criatura es educada en amor, crece en amor y puede repartir amor hacia los demás. Entonces, hacia eso todas las personas que decimos tener una fe deberíamos aspirar, a poder tener también esa relación de amor. Y por lo tanto, pues no se trataría como de cerrar el templo, sino de aprender a reformular muchas de las cosas que no funcionan para poder estar en una relación de amor. No vamos a la iglesia porque tengamos que estar, porque si no vas el domingo, Dios vienen los ángeles, porque Dios anda viendo el fútbol, entonces manda a sus ángeles y dice, fulanito no vino, falta, y a las 3 faltas es un reporte, y a los 3 reportes se le da de baja en la vida. No, así no funciona, ¿no? Más bien vamos porque tenemos amor para con los demás, porque nos gusta estar con los demás, convivir con los otros dentro de ese espacio de comunidad y poder descubrir juntos a nuestro Dios y escuchar, hoy Dios quiere darnos un mensaje, nuestro papá nos quiere hablar. Y es hermoso eso también, ¿no? El hecho de cómo funciona. Y que por cierto, pues bueno, ahorita hablamos un poquito más de eso del papá, ¿no? Gracias por estar participando en este diálogo sobre la cabaña en este episodio del podcast, episodio número 13 de la Bitácora del Pastor, el chat. Estamos hablando acerca de la cabaña, las polémicas que ha causado, las cosas que nos enseña a comprender mejor y pues bueno, algunas diferencias entre el libro y la película. También vamos a platicar ahorita ya un poquito más de eso, ¿no? Bueno, la película salió 10 años después, La Cabaña en 2017. Algunos de los guionistas pues participaron en algunas otras películas importantes en Hollywood y el director es Stuart Haseltine. Y algunos de los actores, sobre todo que creo que la más conocida es Octavia Spencer, que actúa como papá, como Dios Padre, que salió en The Help, que se llama en español Historias Cruzadas, que es acerca de unas mujeres que son trabajadoras domésticas en la época en la que, bueno, estaba muy fuerte la cuestión racial dentro de Estados Unidos. ¿Cuándo? Diario, ¿no? Bueno, en una época en específico, ¿no?
dentro del siglo XX. Y pues bueno, la película es distribuida por Lionsgate, juntó 20 millones de ganancia, se produjo con 20 millones y juntó 96.9 millones, cuadruplicó la inversión que se hizo, ¿no? Y pues bueno, las principales diferencias yo diría que son las siguientes. Me voy a ir al final voy a dejar la más importante para mí. La profundidad teológica, son 4 diferencias. La profundidad teológica, el libro de repente se toma grandes espacios como para hacer estas reflexiones acerca de Dios, acerca de la filosofía, de la naturaleza humana, del mal, de la justicia, etcétera. Mientras que, pues bueno, dentro de la película, por las cuestiones del tiempo, lo tratan de condensar mucho, lo hacen mucho más accesible para el público en general. Es decir, el libro a veces presenta algunas argumentaciones en las que te puedes llegar a perder si no pones de cerca el ojo acerca de qué corriente filosófica o teológica está hablando. Lo puedes pasar muy encimita como nada más están bla 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 bla, no estás escuchando ruido de fondo como Charlie Brown, como cuando hablaban los adultos así, ¿no? Pero bueno, el libro es un poquito más profundo al respecto de eso. Lo segundo sería que acerca del perdón y la justicia, ¿no? Dentro de la película no abordan mucho la situación de las implicaciones del mal. Se habla más el énfasis de sanación emocional que tiene el protagonista Mac, pero en el libro sí se toman como mucho tiempo para hablar acerca de la cuestión de la justicia, que el perdón no excluye la necesidad de justicia dentro del mundo, entonces que sí hay implicaciones del mal, queda mucho más explícito dentro del libro. Lo tercero sería la representación de la Trinidad, ¿no? Aquí digamos que tanto en el libro como en la película, en algún momento, papá, que es Dios Padre, que ha sido representado como una mujer afroamericana, cambia a ser un hombre. Y bueno, le explica en algún momento Dios a Mac, que se presenta como mamá, porque en ese momento pues él no tuvo muy buenas experiencias con su papá. Su papá era sumamente religioso y lo maltrataba y lo violentaba. Y ahora que él ha perdido a su hija, se vive todo el tiempo recriminándose a sí mismo por ser un mal papá. Entonces lo que le dice Dios es: si yo me presentara en este momento a ti como padre, tendrías un rechazo hacia mí. Y ya después de que hay un proceso de sanidad, se presenta ya como un papá, como un hombre, ¿no? Le dice: ahora creo que esta parte de ti está sanada y puedo presentarme a ti de esa manera. Pues lo cual es muy bello, porque implica que Dios está con nosotros y se expresa de maneras exactas en las que nosotros podemos llegar a comprenderlo en ese momento, ¿no? Entonces, la naturaleza de Dios es que Dios es adaptativo para que nosotros podamos comprenderle. Se muestra a nosotros, se revela a nosotros de manera que conoce nuestra finitud, lo pequeñitos que somos, y se nos muestra para poder entender, ¿no?, el mensaje que Él tiene para cada una de nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí la diferencia está en que dentro del libro es mucho más enfático como la narrativa espiritual que está viviendo Mac en ese momento, para poder comprender a Dios, en el que se aparece, es mucho más profunda la revelación de cómo, ahí Dios Padre se revela a Mac y lo puede comprender mejor, ¿no? Lo que yo considero que es el cambio más fuerte y más grande es el hecho de que en la película, en algún momento, William, que es un amigo de Mac, un personaje, le dice que él nunca fue a la cabaña. Y que entonces todo lo que nosotros hemos visto de este fin de semana más bien fue una visión o fue un sueño. Que cuando una camioneta lo impacta, pues entonces mientras va rumbo a la cabaña, podemos tener como el entendido de que todo esto que ha visto Mac, estas sorprendentes visiones que ha tenido para con Dios, pues son solamente eso, visiones, sueños. Algo que no necesariamente pasó, sino que pudo haber sido como un sueño bonito que se generó en el estado de inconsciencia después de que Mac es golpeado por el camión. Mientras que en el libro, y no sé por qué hicieron este cambio, yo no entiendo por qué hicieron ese cambio, en el libro queda muy claro que todo lo que sucedió allí es real. Mac llegó a la cabaña, estuvo ese fin de semana allí, y al momento de salir de la cabaña es cuando un camión lo choca, pero nunca nadie le dice en el hospital que él nunca llegó a la cabaña,
sino que su amigo Will le dice, cuéntame, Dios estaba allí, Dios estaba en la cabaña. Queda muy claro que es una teofanía, una epifanía, una aparición real de parte de Dios. Y esto es muy fuerte, porque si tú te imaginas a los diferentes hombres en la Biblia, personajes en la Biblia que tuvieron una experiencia con Dios directamente, digamos, de esta naturaleza como la que se plantea aquí que tiene Mac. Por ejemplo, Moisés, después de ver a Dios en la zarza, es enviado a liberar al pueblo, ¿no? Vive una experiencia de triunfo, de gloria, ¿no? Pensando, después de que el profeta Elías se le aparece Dios en forma de un silbo apacible, entonces va y derrota a los profetas de Baal, etcétera. O sea, vemos como diferentes momentos en la Biblia que una persona que estuvo en la presencia de Dios sale de estar de la presencia de Dios cara a cara y hace un acto glorioso, un acto triunfante, como por ejemplo Jacob, ¿no? Que pelea con el ángel del Señor y es bendecido y se le cambia el nombre a Israel. Son diferentes pasajes en la Biblia en donde los seres humanos que tienen un encuentro cara a cara con Dios salen de la presencia de Dios para poder hacer una obra magnífica. Mac, cuando va a la presencia de Dios, sale de la presencia de Dios y un autobús, un camión, lo choca y casi lo mata. ¿Cuál es la diferencia entre el libro y la película? Bueno, que el libro te plantea que efectivamente el mal existe allá afuera y que no estamos exentos de él, no importa qué tan cerca estés de Dios. El objetivo de Dios, como explican en algún momento dentro del libro, es los caminos de la vida de cada uno, cual se atraviesan, se cruzan, son un fractal que se entrecruza de muchas maneras muy complejas, de múltiples factores, y que no estamos exentos del mal ninguno de nosotros. Y eso es algo que creo que como humanidad y como cristiandad nos quedó muy claro en la época del COVID, ¿no? Algunos triunfalistas decían, somos hijos de Dios y a nosotros no nos va a tocar. Pues tómala, que se mueren pastores, que se mueren curas, que se mueren congregantes, y de repente unos decían, pues eso murieron porque son católicos, eso se murieron porque no eran verdaderos creyentes, eso se murieron porque seguro estaban malos delante de Dios. No, necio, se murieron porque son seres humanos, y porque todos los seres humanos nos enfermamos, y porque a todos los seres humanos nos puede pegar una epidemia, pandemia, porque a todos los seres humanos nos pueden atropellar, porque a todos los seres humanos podemos tener un accidente automovilístico, porque a todos los seres humanos, y es cruel lo que vivimos en nuestro país, nos pueden secuestrar, cercenar, torturar, a todos los seres humanos nos pueden estafar, asaltar, asesinar. Somos seres humanos. Entonces, ¿qué sentido tiene creer? ¿Qué sentido tiene tener fe? Podríamos preguntarnos a partir de eso. Y lo que dice este libro vuelve a ser relevante por eso. Dios está con nosotros en medio del dolor, y podemos tener la certeza de que a pesar de todo lo malo, Dios tiene el control. Y que si te ha ocurrido algo de esa naturaleza, como le pasó a Missy dentro del libro de la cabaña, como le pasa a Mac al salir del encuentro con Dios, Dios de todas maneras está con ellos en medio del dolor, sea que hayan vivido o que no hayan vivido, se hayan desvivido, como dicen ahora. Encontraron la presencia de Dios y Dios los protege y Dios los cuida, estando allí con ellos y no evitándoles el mal, sino ayudándoles a atravesarlos. Entonces, eso es una perspectiva de una fe bastante madura que la película no tiene. La película nos deja claro que fue una visión, y ese es un error que creo que comete la película. Por eso yo creo que es muchísimo más provechoso leer el libro, ¿no? Y pues bueno, conclusiones, mis queridos Vita escuchas, Vita lovers, vamos cerrando ya, vámonos, ya nos extendimos mucho. Por favor, alguien deje su comentario para que lo podamos hacer ya para despedirnos. Solamente yo dar mi conclusión, decir, bueno, evidentemente hay muchas limitaciones en el libro. La cabaña no es un tratado de teología, no intenta hacerlo, no es un documento sagrado, pero es una historia que como buena parábola tiene muchas imágenes que pueden ser oscuras, que nos pueden ser difíciles de entender, pero también muchas que iluminan, y creo que lo que ilumina es muchísimo más grande, porque mucha gente, millones de lectores alrededor del mundo lo han visto, millones de personas que han visto la película han encontrado consuelo, han encontrado luz de parte de Dios dentro de la película y dentro del libro, y eso es lo importante, ¿no? Entonces Dios se muestra aquí en
cabaña como un Dios que llora contigo, que no es ajeno al dolor, que no siempre responde con lógica, pero que transforma desde el encuentro, ¿no? Y si tú tienes un encuentro con Dios, puede ser transformado. El que tiene un encuentro con Dios siempre va a tener una transformación dentro de su vida. Puede que haya ambigüedades teológicas, pero también es un libro que verdaderamente le ha ayudado a mucha gente, ¿no? Aquí pregunta Magali Navidad, frase favorita del libro. Ajá. Mira, no, fíjate que sí venía preparado, pero a ver si lo subrayé. Lo subrayé. Me gusta mucho esta frase del libro en donde Dios le habla a Mac. Mac le está preguntando, entonces, ¿para eso murió mi Missy? Para que yo pudiera hoy tener aquí un encuentro contigo, que es muchas veces lo que hacemos, ¿no? En los funerales llegamos y le decimos a las personas, como de, por algo fue, Dios sabe por qué asesinó a tu hijito, por qué dejó que se muriera. Eso no es cierto, no es que Dios lo haya hecho a propósito, ¿no? Y esa es mi frase favorita del libro. Bueno, es todo un diálogo que dice, le dice Dios a Mac, el solo hecho de que yo haga un bien increíble a partir de tragedias abominables no quiere decir que orqueste esas tragedias. Nunca supongas que si utilizo algo significa que lo causé o que lo necesitaba para cumplir mis propósitos. Eso solo te llevará a falsas nociones sobre mí. La gracia no depende de que exista el sufrimiento, pero donde hay sufrimiento hallarás gracia en muchas facetas y colores, es lo que dice el libro. Entonces no es que Dios orqueste los males, sino que en un mundo en donde existe el mal, Dios puede reflejar su gracia. Y después hay otra frase que me gusta mucho, que también la subrayé, que ya cuando se va a ir Mac de la cabaña, le pregunta cómo va a encontrarlo en el día a día, ¿no? A Dios, y le dice, Mac le pregunta a Dios, ¿lo que hago en casa es importante? ¿Sirve de algo? En realidad no hago mucho más que trabajar y ocuparme de mi familia y mis amigos. Y el Espíritu Santo le interrumpe y le dice, Mac, si algo importa, todo importa. Dado que tú eres importante, todo lo que haces es importante. Cada vez que perdonas, el universo cambia. Cada vez que te esfuerzas y tocas un corazón o una vida, el mundo cambia. Con cada bondad y favor, visto o no, mis propósitos se cumplen y nada volverá a ser lo mismo. Lo que haces en el día a día importa, y cuando tú te relacionas con Dios, lo que tú haces en el día a día ayuda al cumplimiento de la voluntad de Dios en esta tierra. Y pues bueno, las preguntas que deja el libro, ¿no? Para que podamos reflexionar. ¿Qué imagen de Dios te gobierna? ¿Qué imagen de Dios tienes en tu corazón? ¿La de un Dios de temor o la de un Dios de amor? ¿Cuál de estas dos imágenes pesa más dentro de ti, ¿no? Y dice, otra pregunta que podemos sacar aquí es, ¿estás dispuesto tú a abrir tu propia cabaña? Es decir, donde escondes tu dolor más profundo para dejar que Dios habite contigo en esa cabaña. Todos tenemos una cabaña. En este caso, la de Mac, el protagonista del libro, es el asesinato de su hija, que le ha generado un montón de cosas dentro de su interior. Pero cada uno de nosotros tiene una cabaña que visitar, en la cual Dios se nos va a aparecer si nosotros permitimos que Dios pase eso, ¿no? Dice Samuel, ¿para qué vamos a votar mañana? ¿Para que se cumpla la ley? ¿Para que haya justicia? ¿O para resarcir los daños a las víctimas? Wow, esa es una pregunta muy fuerte, Samuel. Es muy importante que la hagas. Excede a los propósitos del podcast del día de hoy, pero creo que sería una buena pregunta con la que nos debemos ir a dormir, a recapacitar, a repensar si vamos a votar o no, porque hay una serie de posturas al respecto, y si lo hacemos, como bien dices, ¿para qué lo vamos a hacer? Y si es que hay algún propósito detrás de ello, ¿no? Creo que es bien importante. Ahí dependerá de cada uno la respuesta que encuentre a esta situación. Yo siempre creo que es mejor estar presente que estar ausente, pero de todas maneras, pues bueno, eso no resuelve quizá mucho, ¿no? Pero te agradezco que hayas hecho la pregunta. Y pues bueno, muchísimas gracias por haber acompañado en este día. Dice Arturo Martínez, va junto con pegado. Al respecto de lo que decía Sam, ¿o al respecto de qué? Bueno, muy bien, pues muchas gracias, queridos Vita Escuchas, Vita Lovers, por acompañarme. Ya saben que al término de esta transmisión
pues bueno, yo me dedico a editar este programita, le pongo musiquita de fondo, se sube en formato de podcast para que lo puedas escuchar mientras estás haciendo el quehacer, mientras vas manejando, mientras estás haciendo tus labores, tu trabajo, etcétera, para que lo puedas escuchar y lo puedas disfrutar de nueva cuenta, analizarlo de mejor forma, compartirlo con un amigo, una amiga que digas, mira, escuché este programita y quiero compartírtelo. Para eso es. ¿Por qué? Porque en Facebook se queda, pero como saben o si no saben, les cuento que Facebook está borrando videos que tienen más de 30 días, entonces algunos videos que hemos emitido ya no se quedan aquí en la plataforma. Entonces por eso es importante que te suscribas a Spotify, La Bitácora del Pastor. También estamos en YouTube, La Bitácora del Pastor, como podcast. Allí subo las predicaciones, los sermones que doy semana a semana, y también estos episodios de La Bitácora del Pastor, el chat, en donde reflexionamos un poquito más a fondo algunos temas. Entonces, pues bueno, estamos voy a checar por qué no se pudo hoy transmitir en las otras plataformas, pero de todas maneras sabes que nos puedes encontrar aquí en Facebook y en YouTube. Así que esto fue La Bitácora del Pastor, el chat. Les agradezco mucho haber estado conmigo a lo largo de esta transmisión. Gracias por conectarse, y pues bueno, ya regresamos para estarnos conectando más seguido y para hacer estas transmisiones semana tras semana. La próxima semana también va a ser sábado a las 8 y ya les estaré avisando de qué temita vamos a hablar. Así que muchas gracias a los que han comentado, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue La Bitácora del Pastor, el chat. Dice Samuel, gracias, saludos, como siempre seguimos aprendiendo. Así es, Sam. Muchísimas gracias a todos. Yo soy el Pastor Mario, nos vemos la siguiente. Bye bye. Esto fue La Bitácora del Pastor, el chat. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.